Puedes estar iluminado, pero no despierto. Puedes estar durmiendo en la ilusión de la existencia, pero sí iluminado. ¿Cómo es esto? Queridos amigos en el Dharma, en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre un tema profundo y a menudo mal entendido en el budismo, el concepto de iluminación. Esta palabra ha sido utilizada ampliamente en diversas tradiciones espirituales, pero en el budismo encontramos una visión diferente, una que se enfoca más en el despertar de la conciencia. La diferencia entre ambos términos no es trivial, más bien señala una transformación fundamental en cómo entendemos las enseñanzas del Buda. Vamos viendo. Primero, la noción de iluminación y su interpretación moderna. El término iluminación suele evocar imágenes de una experiencia mística, un estado de perfección o la obtención de un conocimiento absoluto. Sin embargo, en las enseñanzas originales del Buda registradas en los suttas no se utiliza esta palabra en el mismo sentido. De hecho, en Pali el término que se traduce como despertar es bodhi. Este despertar no es una revelación sobrenatural, sino un proceso de comprensión y liberación de la ignorancia, avidya. En el Dhammapada, verso 276, el Buda dice: tú mismo debes esforzarte. Los Budas solo enseñan el camino. Aquellos que se adentran en la senda y meditan se liberan de las cadenas de Mara. Tus propias cadenas, finalmente. Aquí vemos que el enfoque no está en alcanzar un estado místico, sino un proceso consciente y activo de liberación personal. Independiente que muchas personas lo que buscan en un camino espiritual es el estado místico, revelador, sentirse espiritualmente con un ego superior, que es autoengaño. Aquí vemos que el enfoque no está en alcanzar este estado místico. Ahora, el despertar es una transformación de la mente. El despertar en el budismo es el reconocimiento, en primer lugar, de estas cuatro nobles verdades y la realización del camino óctuple. Es una transformación gradual, como se describe en el Samyutta Nikaya, número 56.11, donde el Buda enseñó las cuatro nobles verdades como el núcleo del despertar. En este contexto, el despertar se relaciona con un comprender la verdadera naturaleza de la existencia, que tiene principalmente cuatro elementos. Todo fenómeno condicionado es impermanente, anicca. El sufrimiento surge del apego, dukkha. Hay un cese del sufrimiento, nirodha. Y el noble óctuple sendero es el camino hacia este cese, este malestar. Por lo tanto, no es algo que se alcanza, el despertar no se alcanza. El despertar se comprende a través de un insight. No se alcanza como si fuera un trofeo, sino es un proceso en el que uno despierta del estado de ignorancia interna, como alguien que despierta de un sueño ilusorio. Debemos distinguir la diferencia entre iluminación y despertar. Cuando interpretamos iluminación, podríamos imaginar algo externo, un regalo que se recibe o un estado al que se accede. Sin embargo, el despertar, como lo enseña el Buda, es interno y natural. En el Majjhima Nikaya número 19, el Buda relata su propio proceso de despertar bajo el árbol Bodhi. Así, recordando mis vidas pasadas, comprendí las leyes del karma y la interdependencia, y así como los seres renacen según sus acciones.
Este fue el primer conocimiento. Entonces, al cesar la ignorancia, surgió el conocimiento verdadero. Este fue mi despertar, dijo el iluminado, o el mal dicho iluminado, porque debemos decirle el despierto. Aquí no hay intervención divina, ni un estado místico que ilumine al Buda. Nada que lo ilumine desde afuera. Su despertar fue el resultado de una profunda introspección y meditación. La palabra iluminación proviene del latín illuminatio, que se forma a partir del verbo illuminare. El término iluminare significa literalmente llenar de luz o dar luz en su sentido figurado. Se refiere a iluminar la mente o hacer comprender algo oscuro o desconocido, pero no debemos confundirlo con el despertar. En resumen, la iluminación puede interpretarse como una experiencia trascendental o mística que se recibe desde una fuente externa, mientras que el despertar en el budismo es un proceso interno de comprensión, autocultivo y liberación. Despertar no significa alcanzar un estado perfecto, sino comprender profundamente la naturaleza de la vida y vivir con sabiduría y compasión. Por lo tanto, el despertar es una experiencia universal. El despertar no es un estado exclusivo de unos pocos, es una posibilidad abierta a todos nosotros. En el Anguttara Nikaya 4.36, el Buda dice: así como los ríos fluyen hacia el océano y pierden sus nombres en él, de la misma manera quienes siguen el noble camino óctuple alcanzan la liberación. Esto muestra que el despertar es un proceso universal y accesible, no una meta inalcanzable que solo unos pocos privilegiados pueden lograr. El despertar, por tanto, no es un destino lejano, sino el acto de vivir conscientemente, momento a momento, practicando la atención plena sati y el correcto discernimiento. No se trata de buscar una iluminación, nada que nos separe de nuestra humanidad, sino de abrazar nuestra experiencia con sabiduría y compasión. En el Satipatthana Sutta, Majjhima Nikaya 10, el Buda enseña a que un monje permanece contemplando el cuerpo como cuerpo, las sensaciones como sensaciones, la mente como mente, los fenómenos como fenómenos, con atención plena y comprensión clara. Este es el camino del despertar, estar plenamente presente, comprender la naturaleza de la realidad y liberarse de la ignorancia. Por tanto, no busques la iluminación, porque no la vas a encontrar como algo externo o místico, porque es ahí donde el ser humano se pierde. El ser humano se pierde en el estado de iluminación, se pierde en lo místico, se pierde en lo externo, se pierde en lo del ritual sin sentido. Cuidado con el autoengaño que hace que el ser humano piense que el estado de iluminación es evocado desde afuera, desde una experiencia externa. Más bien, volvamos nuestra atención hacia el despertar de nuestra propia conciencia, un proceso accesible, práctico y profundamente transformador. Por lo tanto, buscar en el lugar correcto, dentro de ti. Que estas palabras puedan hacer avanzar en el camino hacia el despertar y encontrar en él la verdadera liberación. Sadhu, sadhu, sadhu. Nos vemos en una próxima entrega.